La Voz de América presenta. Hoy en Foro, Argentina elige un nuevo presidente, inflación, dolarización y estabilidad. Los grandes temas que dominan el debate nacional en esa nación. Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca. Bienvenidos. Sergio Massa y Javier Milei, candidatos por Unión por la Patria y La Libertad Avanza, respectivamente, se disputan este domingo la presidencia de Argentina. Milei, un economista, libertario y comentarista televisivo, se mide contra el peronista Massa, ministro de Economía de un país en donde la inflación llega al 138%, uno de los peores índices del mundo. Hacemos contacto con nuestro colaborador Gonzalo Mañez en Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Gonzalo. ¿Qué defienden ambos candidatos? ¿Cuál es el mensaje de cada uno de ellos? ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días. Mucha expectativa aquí en la República Argentina de cara a las elecciones del domingo. Como los analistas marcan, son dos modelos totalmente distintos entre sí. Posiblemente en estos 40 años de democracia ininterrumpida que vive la Argentina no se han visto elecciones de estas características. Por su parte, Javier Milei impulsa lo que es un sistema, un modelo anticasta, como viene sosteniendo desde el comienzo de su campaña electoral, un modelo que corre por completo a la clase política, a la dirigencia política tal como la conocemos aquí en el país. Y por otro lado, Sergio Massa, que como bien vos dijiste, forma parte del peronismo, pero intenta enviar un mensaje conciliador, un mensaje de unidad nacional, justamente diferenciándose de los anteriores gobiernos kirchneristas y mirando hacia el futuro, prometiéndose un futuro de unidad y bien distinto al de Javier Milei. Una expectativa muy fuerte que hay aquí en la Argentina de cara a las elecciones trascendentales de este domingo. Este domingo se celebra la segunda vuelta electoral en la Argentina y se conocerá quién será el presidente por los próximos 4 años, si Sergio Massa o Javier Milei. El balotaje divide a la población y nadie se anima a arrojar ningún resultado concreto. No hay campaña de miedo. Dan miedo planteando una Argentina para poquitos. Sergio Massa, actual ministro de Economía y candidato oficialista, pretende mostrar un discurso moderado y lejano a las ideas del kirchnerismo. Sabe que necesita el apoyo de los indecisos y de los votantes del centro. Nunca más a la corrupción en la Argentina, a poner una agenda de transparencia. Por su parte, el libertario Milei insiste en marcar los errores del gobierno para contener la grave inflación actual y la devaluación marcada de la moneda local. Si tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes, 300% de inflación, ¿de qué miedo me hablan? A su favor, Javier Milei también cuenta con el impulso electoral que le otorgó el respaldo de la centro-derecha de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Yo creo que la gente subestima el rol patriótico de Macri. Más de 35 millones de argentinos están habilitados para concurrir a las urnas y elegir quién será el próximo presidente. El resultado es una incógnita y el rumbo de la Argentina se empezará a conocer este domingo por la noche. Gonzalo, los analistas sostienen que Massa no es un peronista tradicional y ha logrado alianzas muy importantes, pese a oponerse fuertemente a la expresidenta Cristina Fernández, una fuerza representativa en el peronismo. Pero, ¿ha habido fisuras en esa coalición o se presenta Massa como candidato monolítico, candidato conciliador? A ver, Gonzalo, es cierto que tal vez la principal coalición y el principal apoyo que pudo recibir Sergio Massa es del propio gobierno. No nos olvidemos que el actual gobierno de Alberto Fernández prácticamente terminó completamente dividido y peleado con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y es el oficialismo quien impulsó y quien está acompañando la candidatura de Sergio Massa. Sergio Massa, a lo largo de todos los años de carrera política que tuvo, pasó por distintos espacios, pero hoy le está faltando justamente ese
respaldo, gran respaldo que por ahí sí tiene Javier Milei, sobre todo con la centro derecha, y por eso es que Sergio Massa, intenta mostrarse como un candidato mediador, como un candidato conciliador. Hasta el momento no ha recibido, por ejemplo, por parte del peronismo cordobés, de Juan Schiaretti, quien terminó cuarto en las elecciones generales, no ha recibido un respaldo abierto del candidato y por ende de sus votantes, pero intenta justamente mantenerse en lo que él mismo llama la ancha avenida del medio para conciliar y tratar de captar esos votos de los indecisos sobre todo y las personas que no soportan y que no tienen un respaldo fuerte con el kirchnerismo. Ahora, Gonzalo, en cuanto a Milei, ¿continúa él con su retórica a favor de la dolarización, la eliminación del Banco Central, ¿no?, y las críticas contra China? Imagínate, China, un país que es el segundo socio comercial de Argentina. ¿Continúa su retórica? Continúa su retórica, China es un socio comercial, Brasil el primero, aunque la continúa de una manera más moderada. Es parte de los pilares del discurso de Javier Milei desde el inicio de la campaña, romper relaciones con China y con Brasil, aunque en el último tiempo, por ejemplo, dijo que no a un nivel comercial, sino a nivel presidente-presidente, pero sobre todo continúa con su promesa de dolarizar, por ejemplo, la economía argentina, a pesar de que el Banco Central de la República Argentina no cuenta con los dólares necesarios, y también continúa con su promesa, por ejemplo, de cerrar por completo el Banco Central, de una forma mucho más moderada a la que tenía en un inicio, pero Javier Milei promete y mantiene la postura que tiene y tuvo durante toda su campaña electoral, que le permitió llegar a esta instancia, la segunda vuelta electoral en la Argentina. Muy bien, gracias Gonzalo por tu informe. Gonzalo Báñez desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando las elecciones en Argentina, su impacto en la política continental y la relación con Estados Unidos. Al regresar, los analistas opinan. Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C. tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Continuamos en Foro de la Voz de América. Unos 35 millones de argentinos escogen este domingo a su nuevo presidente. Sergio Massa y Javier Milei se disputan la Casa Rosada. Ambos prometen cambios, ambos enfrentan monumentales desafíos. Ahora, para analizar el tema me acompaña el doctor Craig Deer, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, ex directivo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El doctor Deer fue profesor de la Academia Militar de West Point y funcionario de la Oficina del Secretario de Defensa. El Pentágono
aquí en Estados Unidos. También me acompaña el economista, o más bien Marcos Novaro, sociólogo, politólogo y director del Centro de Investigaciones Políticas. Bienvenidos ambos. Voy a empezar contigo en esta, si se quiere, vistazo internacional, Craig. ¿Cómo ves la política exterior de Estados Unidos hacia Argentina en un momento en donde China y Rusia logran avances en ese país? Bienvenido. Muy buenos días, Gonzalo, y a su auditorio. Mire, el desafío para los que prestamos atención a las regiones, que en términos generales la Casa Blanca pues no tiene prioridad a América Latina. Y en el caso específico de Argentina es más difícil cuando el presidente actual pues no es un aficionado para los Estados Unidos, para ponerlo así. En el caso cuando estuvo el presidente Mauricio Macri, la relación estuvo mejor y pues ya no es tan así. Yo diría que va a ser muy interesante qué pasa cuando se realizan las elecciones y quién sale, porque en el caso posible de que sea Javier Milei, pues cambiaría radicalmente la postura de la Casa Rosada hacia Estados Unidos y quizás así sería más fácil para la presidencia estadounidense responder y estar más conforme y más abierto a dialogar y a coordinar detalles económicos, por ejemplo. Claro, ahora, muy rápidamente, ¿a qué crees tú que se debe, como tú mencionas, esa apatía, en tu opinión, de la Casa Blanca hacia América Latina, específicamente en Argentina, un socio comercial muy importante para Estados Unidos? Craig. Sí, pero hay la cuestión política y hay la cuestión de comercial económico. Y no van a la mano. Una cosa es una y la otra es la otra. Muy bien. Marcos, ¿cuáles son los grandes desafíos que enfrentan ambos candidatos? ¿Cuál es el panorama, de los argentinos ante estas dos propuestas políticas tan distintas, diametralmente opuestas? Sí, efectivamente son dos propuestas muy extremas. Massa ha hecho una campaña afirmando que lo peor de la crisis pasó y él va a encabezar una gestión de recuperación del salario y que no hace falta un ajuste del gasto para bajar la inflación. Es decir, que uno puede imaginar que va a continuar con muchas de las políticas del kirchnerismo de estos años y probablemente tenga problemas porque va a ser muy difícil que eso tenga éxito. También hay dudas muy serias respecto de que Milei pueda tener éxito, ¿no? La propuesta de Milei ha sido dolarizar la economía y hacer un ajuste de alrededor de 15 puntos del gasto público. Y tiene una coalición muy pequeña que difícilmente le alcance para aprobar esas medidas en el Congreso. Entonces, por el lado de Milei, la inviabilidad va a ser más inmediata, digamos, ¿no? Es más probable que tenga problemas desde el principio y tal vez la Argentina agrega a la crisis económica una crisis política muy seria. En el caso de Massa tal vez el deterioro sea más gradual, pero es difícil imaginar que su propuesta, si realmente es sincero en lo que ha prometido en la campaña, pueda evitar que la situación se siga deteriorando. Claro, ahora déjame retomar lo que has dicho y tal vez si nos puedes explicar el hecho de que, Milei insiste en que que si llega a la presidencia dolarizará la economía, como bien lo has dicho. ¿Qué significa esto en un país como Argentina? Pues si nos puedes dar un panorama general. Un país como Argentina que ya tiene, fíjate, problemas para pagar los 44.000 millones de dólares, al Fondo Monetario Internacional. Bueno, el argumento de Milei es que como los argentinos ahorran en dólares, lo que hay que permitir es que esos dólares circulen y que están en este momento están escondidos, cada quien, las empresas y los particulares tienen sus dólares en el exterior o en cajas de seguridad en los bancos o en su casa, digamos, en una caja fuerte, a la espera de que termine la devaluación del peso.
Y la verdad es que tiene un parte de razón. El problema es que el Estado no tiene los dólares para cambiar por la masa monetaria que circula en la economía, mucho menos para pagar la enorme deuda flotante, la deuda de corto plazo en pesos, que se denomina el LELIX, que significa prácticamente 4 veces el circulante monetario. Entonces, el problema es principalmente del sector público. Los particulares podrían dolarizarse, o por lo menos los sectores medios y altos, las empresas podrían dolarizarse, el sector público no. Y la gran preocupación de los sectores bajos es cuánto va a afectar, si se diera ese paso, cuánto va a afectar a sus ingresos, digamos, ¿no? Cuánto va a caer un ingreso salarial que ya está en declive desde hace varios años. Entonces, eso explica que los sectores medios en alguna medida acompañen a Milei, los sectores bajos no tengan miedo de esa promesa que ha hecho Milei de dolarización y acompañen al oficialismo, pese a que la gestión de este gobierno ha sido muy mala. Y Massa no ha tenido mucho éxito en despegarse de esa gestión porque finalmente es el ministro de Economía en los últimos 2 años, 1 año y medio, y claro, cuando la situación ha empeorado más. Muy bien. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y X. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Continuamos en Foro de la Voz de América. Marcos, ¿qué tan efectivo ha sido el mensaje de Massa de que una reducción mínima del Estado traería caos en un país que depende precisamente de esa presencia estatal, ¿no? Fíjate, en salud, educación, empleo y subsidios. Bueno, ha tenido su efecto y la campaña del miedo explica el buen resultado de la primera vuelta que Massa encabezó. Hay que entender que en Argentina alrededor de 20 millones de personas reciben un cheque del Estado, sea de empleo público, de un plan social, de subsidios, de una jubilación que ha recibido sin aportes, sin realizar aportes. Muchos millones de personas se han jubilado sin haber hecho ningún aporte a las cajas previsionales. Todo eso han sido las políticas que el kirchnerismo promovió, que expandió enormemente el gasto público. Y dentro de ese sector de la sociedad hay mucho mal humor por la inflación, por el deterioro de los ingresos, pero tiene miedo del cambio. Es un voto conservador de gente que está en muchos casos en una situación de precariedad y depende del sector público y aun cuando no está conforme,
prefiere que las cosas sigan como están a un cambio que tal vez ve como un riesgo de mayor deterioro. Eso enfrenta a otro sector importante de la sociedad, o incluso muchos clientes del Estado que están ya hartos de esa situación en que el sector público ofrece bienes cada vez de menor calidad, gasta por encima de sus recursos y descarga los costos sobre la sociedad en la forma de inflación creciente. Ya. Ahora, muy bien, Craig, muchos analistas insisten en la similitud entre el expresidente Donald Trump y Javier Milei. ¿Qué tan válida es esa apreciación? Principalmente tú, que estuviste en la Casa Blanca. Bueno, me parece que es fácil y lógico ver esas similitudes porque los dos dicen lo que quieren directamente, sin filtro. Sin embargo, creo que hay diferencias. Una cuestión es de edad, obvio. Trump, con sus prejuicios de hace muchos años, Milei más joven. Y también yo diría que Milei es más analítico, o por lo menos es más leal a sus propios pensamientos económicos, o sea, siendo de una escuela, la escuela austríaca, y lo dice directamente. Y francamente para mí es una sorpresa que haya sido tan bien recibido por sobre todo la juventud en Argentina, lo cual me parece que también refleja la frustración de la población de Argentina por tantos años de mal empleo de la economía del Estado. Claro, ahora, Marcos, Massa asegura que de llegar a la presidencia derrotará la inflación y reducirá el gasto. Esas son sus palabras. Cuéntanos, en un país con 138% de inflación, según datos oficiales, ¿qué significa eso? O sea, ¿cuál es el impacto que sentirá la población? Bueno, el problema con el gradualismo que promete Massa es que ya lo intentó Mauricio Macri, ¿no? Una política gradualista para ajustar progresivamente el gasto y los ingresos del sector público y tratar de contener progresivamente la inflación. Eso falló porque requirió de un endeudamiento que la Argentina no pudo sostener y que terminó en una crisis financiera en 2018. Y todavía no hemos salido de esa crisis financiera, sino que el gobierno actual, digamos, la ha profundizado, ¿no? Argentina está fuera de los mercados, tiene un riesgo país de más de 2.500 puntos, y el sector público no puede tomar deuda prácticamente en ningún lado, salvo en pesos y altísimo interés, digamos, ¿no? Y ese es el problema que se ha agravado también durante los últimos años. El gradualismo que promete Massa es difícil que sea convincente para los mercados y que genere confianza, y tampoco es muy convincente para la sociedad, dado que él ha agravado los problemas en el último año y medio porque redujo impuestos para tratar de congraciarse con parte de la población y aumentó los gastos. Y el déficit público que él, en el compromiso con el Fondo Monetario, tenía que ir reduciéndose, se ha agravado, digamos, ¿no? Hoy el déficit está alrededor de 3 puntos del PBI y se especula con que la inflación reprimida, es decir, además de los 140 puntos que tenemos de inflación, hay una inflación mucho mayor que está reprimida y que en cualquier momento va a estallar, y probablemente después de las elecciones eso suceda. Entonces, el problema de credibilidad de Massa es muy serio, y eso explica que haya una mayoría de voto opositor, que también desconfía de Milei, pero tal vez termine volcándose por él como el mal menor. Claro, ahora, Craig, tú como especialista en temas militares, hablemos un poco del balance de la presencia de Argentina en el Cono Sur. ¿Cómo ves esa presencia a futuro? Donde está Brasil, por un lado, que tiene muy buenas relaciones con China, obviamente, y con Rusia, y por otro lado, Argentina. Ahora, ¿cómo ves ese balance? ¿Qué se podría dar en el futuro, dependiendo de quién quede de presidente? Bueno, me parece que la buena noticia es que a pesar de la presencia cada vez mayor, sobre todo de China, un poco de Rusia, es que las Fuerzas Armadas de la región, en términos generales, continúan llevando una muy buena relación con
las Fuerzas Armadas estadounidenses. Me atrevo a pensar que si gana Milei, ese acercamiento o esa relación se puede acercar aún más. Hay una noticia que está, que el público realmente no se da cuenta, pero por años Argentina ha buscado un avión de caza más moderno y ha querido adquirir aviones de Estados Unidos y no se había logrado. Ese está en proceso y si eso se logra, la relación se va a mantener. Quizás es una de las cosas más positivas de la relación bilateral de Estados Unidos-Argentina, es la relación de las Fuerzas Armadas. Muy bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Y ya en la parte final de Foro de La Voz de América. Muy bien. Doctor Deer, sus conclusiones sobre estas elecciones y el impacto a futuro. Adelante. Bueno, mis conclusiones son que el que gane va a heredar una situación muy difícil para gobernar y para restablecer la economía de Argentina. En este mundo del siglo XXI, la competencia estratégica entre los Estados Unidos y China, los otros países tienen que encontrar la manera de mantener una relación positiva con los dos poderes. Me parece que si ganara Milei, la relación con Estados Unidos se podría fortalecer. Si gana Massa, yo diría que la relación más o menos seguirá como ha sido en los últimos 4 años, por ejemplo. Doctor Novaro, sus comentarios finales. Sí, yo entiendo que la Argentina enfrenta un dilema muy complejo y ninguna de las dos soluciones es buena. Con Massa probablemente tengamos una reactivación del internismo peronista que nos ha llevado en estos últimos 4 años a una gestión cada vez más inconsistente. Y la prolongación en el tiempo de la alta inflación. Con Milei probablemente el riesgo es una crisis de gobernabilidad, porque su coalición es muy pequeña y sus propuestas son muy extremas y seguramente chocarán con el Congreso. Entonces, muchos argentinos tienen enfrente una elección muy dura que enfrentar,
Por algo hay un alto índice de indecisos y mucha gente que piensa votar en blanco o abstenerse. Y la verdad es que la Argentina, antes de mejorar, seguramente va a tener que enfrentar una situación aún peor que la que vive hoy. Muchísimas gracias a Marcos Novarro y al doctor Craig Deer. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Barca.